hablamos de que el Señor, Dios, a través del tiempo yo he descubierto que Él básicamente edifica en tres maneras. Construye, cultiva, trabaja en tres maneras. A nivel, implica la importancia de la revelación, o sea, el entendimiento, la comprensión del propósito de Dios. Edifica a través de relación y particularmente establece la importancia o nos da a conocer la importancia de la relación con Dios y la relación posteriormente con el Padre. Ahorita voy a abundar sobre eso. Y la tercera R es la reproducción generacional. Y es ahí que donde quiero nuevamente abundar, porque cuando hablamos de reproducción generacional, tenemos que entender que esto es, insisto, la manera como Dios trabaja o como Dios inició la misma creación, la humanidad propia. Estoy hablando básicamente de los libros del Génesis, particularmente del Génesis y enfatizando los capítulos 1 y 2 donde habla de la creación. Hablando de esta tierra, una tierra que Dios iba a cultivar, una tierra que Él creó, usted puede leer todos los detalles de cómo Dios creó los cielos y la tierra en el principio de la creación, no en el principio de Dios. Y quiero, insisto, abundar sobre esto, porque Él habla en el capítulo número 1, versículo 11, no vamos a entrar a todo el capítulo, pero usted puede leerlo detenidamente. Dice Génesis 1:11. Después, hablando de los tiempos, ahí de los días en los cuales o cómo Dios estuvo trabajando y haciendo una descripción de lo que pasaba en ciertos días, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Es obvio lo que estamos diciendo, pero así es como Dios lo hizo. Árbol, así está diciendo, produzca la tierra hierba verde que dé semilla. Esto es para que haya una multiplicación. Y árbol de fruto que dé fruto según su género. Las naranjas iban a dar, los naranjos iban a dar naranjas, los limoneros iban a dar limones. Dice, sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12, capítulo 1 de Génesis. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que eso era bueno. Dios, hablando de esa multiplicación generacional o esa reproducción generacional, reproducciones según su género. Y es ahí donde entendemos en esta cuestión que me parece sumamente lógica. Alguien puede decir, bueno, pues es que qué gran revelación hay en esto. No, así es, para mí así es la palabra, muy sencilla de entender. La hierba producía cierta semilla para que ésta se reprodujera, requería precisamente que esa semilla, que esa hierba produjera semilla, que esa semilla cayera en la tierra, cayera en tierra y produjera otras hierbas según su género. Hierbas buenas y hierbas malas. Aquí básicamente está hablando de hierbas buenas. Igual pasa con el fruto de un árbol. El árbol iba a dar un fruto que iba a dar semilla, la semilla iba a caer en tierra y eso iba a producir más fruto, más. ¿Por qué? Porque iba a haber más árboles. En cada semilla, hay un potencial de un árbol. Por ahí hemos hablado precisamente de eso, ¿no? Si nosotros tuviéramos en nuestra mano una naranja, ¿verdad? Y tuviera esta naranja 7, 8 gajos en cada ajo, en cada gajo, ¿verdad? 3 o 4 semillas, pues 7 por 4, 28. Imagínense nada más que aquí en su mano puede tener 28 árboles y solamente de una naranja. Y esa naranja, insisto, es solamente una de muchas que tiene el árbol. O sea, es impresionante, está fuera de nuestra total entendimiento todo lo que puede haber en el potencial de una semilla. Es importante, e insisto, estamos hablando de aquí que se reproducía según su género, hace referencia a la hierba y hace referencia a los árboles frutales.
Y una vez dicho esto, fíjese lo que nos sigue hablando la palabra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Ya está hablando de el hombre cuando fue creado y también la mujer. Dice, y les dijo, esto es sumamente importante. Esta es la primera, vamos a decir, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoree. Y empieza a dar toda una descripción de las diferentes cosas que a él había creado. Y Dios decía, el hombre señoree sobre todo eso que está, vamos a decir, todo lo creado por él. Y fíjese lo que está diciendo, los bendijo, está hablando en forma plural, está hablando del hombre y de la mujer. Y aquí es una cuestión que es clave entenderlo porque tenemos que comprender que ambos tenían la misma instrucción, varón y hembra tenían la misma instrucción. Claro que aquí hay que entender diferentes tiempos y ahorita vamos a hablar un poquito de esos tiempos. Y les dijo, fructifiquen, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Siempre he dicho, esta es una primera instrucción que es compleja, o sea, compuesta. No es solamente un ve, sino es un ve, haz esto, haz aquello, y cuando suceda aquello, sojuzga, señorea. Pero esta instrucción compleja, en primera instancia, requiere algo similar a lo que pasaba con la hierba y con los árboles. Fructifica, fructifica, da fruto. Esto es sumamente importante, insisto, en la reproducción generacional. Cuando Dios ve el fruto, por ejemplo, viene a mi mente cuando habla de la redención. Estoy tratando algunos temas así en forma general, porque algunos ya los conocen. En el mensaje de Jesús en cuanto al sacrificio, en cuanto al Cordero de Dios, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Jesús en una forma tipológica en el Cordero de Dios, y quedará satisfecho. En este caso, el hombre aquí todavía no está en una plena relación con Dios y Dios esperaba que hubiera un fruto. Y conforme ese fruto, obviamente, aquí estamos hablando solamente de cosas buenas, hierba, hablando de árboles, dice que den fruto, que den semilla, que den fruto según su género. En este sentido, Dios esperaba que el fruto fuera bueno, que la hierba buena fuera precisamente multiplicada a través de la semilla y a través de los árboles, pues bueno, todo aquello que el fruto iba a traer, todas las semillas diversas para que esto viniera a llenar toda la tierra. Pero tenía que trabajar sobre ello. Lo mismo pasa con el hombre. Lo primero que Dios tenía que ver era el fruto. Hace rato hacía la relación en cuanto a cómo Dios utiliza el concepto de que Israel era una viña. Dice, y yo esperaba que hubiera buen fruto, pero dio frutos agrios, dio frutos incorrectos. ¿Qué fue lo que pasó más adelante con el hombre? Que también dio un fruto incorrecto, por lo tanto Dios tenía que detener la reproducción, porque si no solamente iba a ser, déjeme decirlo, como hierba mala o fruto malo o uvas agrias, como sucedió con el pueblo de Israel. Por lo tanto, esta reproducción generacional es importante que nosotros entendamos que Dios espera que se llene absolutamente toda la tierra de su gloria. Pero no puede llenarse o no debe llenarse del fruto, déjeme decirle, de la desobediencia. No puede llenarse del fruto del alejamiento de Dios. No puede llenarse la tierra solamente de la expresión del mero hombre alejado de Dios, porque, pues bueno, nuestras obras son malas, nuestras pasiones, nuestros diferentes pensamientos del corazón, pues no es lo adecuado. Entonces Dios deseaba que la tierra, como también ahí luego se profetiza, que la tierra fuera llena de su gloria y que la tierra fuera llena del conocimiento de Dios. Cosa que insisto, tenemos que entenderlo en el contexto de la palabra, porque
Porque esta es cuando Dios va a trabajar, déjeme decir, a cultivar, y cuando Dios va a hacer del corazón del hombre un lugar de labranza, de trabajo, eh, tenemos que ver que Dios estaba muy claro en lo que Él iba a hacer. Y permítame aquí ampliar algunas cosas. Dios creó y puso un huerto en Edén. Importante aclarar. Edén era un lugar muy amplio. Estaban circundado o estaba ahí delimitado por 4 ríos. Y en Edén, vamos a decir, no todo Edén era un huerto, pero en Edén Dios puso un huerto. Y en ese huerto, ahí puso al hombre. Antes de Israel, antes de todas las otras cosas por ahí, Dios puso al hombre para que el hombre lo labrara y lo guardara. Déjame decirte, y permítame ampliar, que esa era una escuela de vida. Vuelvo a repetir algo que he estado diciendo. Dios no lo puso en un taller, Dios no lo puso en una oficina, Dios no lo puso en una empresa, Dios no lo puso en un lugar de pavimento, de acero, de plástico, de concreto. Dios lo puso en un lugar donde Él iba a enseñarles vida. Y esto es sumamente importante, que el hombre tenía que aprender acerca de la vida, y Dios es vida. Por lo tanto, Dios pone al hombre en un lugar donde, vamos, hay una identidad y hay una forma. Insisto, es un taller muy particular, un taller llamado, permítame usar un espacio, un spot ahí, ¿verdad? Donde Dios está entrenando y capacitando a su hombre. Al hombre lo está labrando, le está pues ayudando, ¿no?, a que produzca cosas correctas. Inmediatamente tenemos que entender aquí que algunas veces cuando leemos precisamente la Biblia, o la empezamos a leer, nos vamos al Génesis, y en el Génesis pareciera que si lo leemos de corridito, y a lo mejor usted no se tarda tanto en leer el capítulo número 1 y el capítulo número 2, y llega al capítulo número 3, y resulta que ya hay ahí una situación complicada. Nuevamente utilizo la palabra desobediencia, porque hay un tiempo donde pues la mujer y el hombre permiten, y desobedeciendo lo que Dios les había dicho, pues entran en diálogo con la serpiente, y pues bueno, cometen el error de creerle que ellos podían ser igual a Dios, aunque la verdad ellos eran igual a Dios. Pero había un área que era sumamente importante para Dios, es que el hombre tenía que ejercitar y tenía que ejercitarse en las decisiones correctas en libertad, no en una forma de que yo te estoy viendo y cuidado con esto. No, no. El hombre era de tal manera semejante a Dios en voluntad, en sentimientos, de intelecto, que Dios decía, ese hombre, ese ser, ese hombre y esa mujer tienen que reconocer, tomar decisiones sabias, tener un juicio correcto, tener una justicia, entender la justicia, entender la palabra, entender qué es bueno para ellos y entender en dónde estaba la vida. No eran títeres, no eran robots, no eran seres inanimados, eran seres plenos, eran como Dios. Y eso implicaba que, insisto, tenían algo que era sumamente importante, que era libertad de decisión. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de las maneras como Dios edifica, yo me he enfocado en primera instancia a lo que ya es la reproducción generacional. Y en ratos podemos decir, oye, pues cómo que el hombre cayó tan rápido, y cómo que tan rápido ya nos metieron en problemas, y problemas que siguen hasta estos tiempos. No, no, tenemos que entender que en la Biblia, si solamente utilizamos una pequeña referencia, la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Bueno, piense, no crea que Dios, el día que creó los cielos y la tierra, fue en 24 horas. O sea, el tiempo es realmente indefinido, no lo podemos conocer en plenitud.
No sabemos lo que implica realmente todos esos tiempos donde el hombre, pues desde que el hombre fue creado y donde la misma creación fue formada, fue hecha por la palabra de Dios. Entendemos que. Y mire, hay una cuestión aquí interesante que quisiera compartirla con usted, porque antes del capítulo 3, hablando de la caída en el Génesis, tenemos que entender que aquí hubo mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué es lo que o cómo Dios edifica? Dijimos a través de revelación, dijimos a través de relación y a través de una reproducción generacional, de género. Y si me he puesto ya en el concepto de la multiplicación o este fructificar, tenemos que entender que Dios primero trabajó en enseñar al hombre, en traerle revelación, en que, insisto, no es que el hombre en el capítulo número 1, formado, creado, y de repente, ¡pum!, ya cayó, y entonces Dios toma una decisión arbitraria, y Dios toma una decisión diciendo, estás muy mal, hombre, o sea, y si te equivocaste, hiciste las cosas mal. No, Dios tomó mucho tiempo, y el hombre tuvo mucha oportunidad de aprender de Dios. Esto implica porque Dios así construye. Dios construye a través de revelación y a través de relación. Y eso tenía que dejarlo bien establecido en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Dios les bendijo y Dios les dijo, fructifiquen. Y entonces ellos ahora estaban en ese huerto y tenían esa asignación y sabían qué tenían que hacer porque Dios les había enseñado. Esto es sumamente importante porque está un ambiente perfecto, ideal, excelente, donde Dios está edificando y haciendo que el hombre viva entre amores y propósito. Y este primer mandamiento ahora dice, fructifica en su primera etapa. ¿Qué le estoy diciendo? Generalmente el padre, y aquí todavía quiero utilizar con entrecomillado el concepto padre, porque aquí todavía el hombre, y usted puede verlo a través de todo lo que es el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel y la humanidad se refería a Dios como el Dios lejano, no el Dios cercano. Todavía no estaba esa manifestación del Padre en plenitud. Eso fue lo que vino a ser Jesús cuando le decía por ahí a alguno de sus discípulos ya al final, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre, Felipe, y Tomás también ahí con incredulidad. O sea, no era en el principio fácil entender esta relación de padre, pues porque a lo mejor ni siquiera todavía el hombre y la mujer tenían esa experiencia de tener hijos. Pero bueno, aquí está Dios en una manera creando, como todo lo que es creador y formador, crea un ambiente de desarrollo entre amor y propósito. O sea, nosotros fuimos hechos temerosamente. Nosotros fuimos hechos con propósito. Dios hace todas las cosas con propósito. En este sentido, él empieza a mostrar una área que es sumamente clave. Dios no estaba lejano. Usted recordará por ahí, cuando lee la palabra, precisamente en Génesis 2 por ahí, dice, y Dios se paseaba por el huerto, ese que había él preparado, y se oía su voz a la luz del día. O sea, Dios ahí estaba presente. La presencia de Dios, vamos a decir, en este aspecto, esa es la señal más importante de la paternidad. Ese es el activo más importante, una presencia real y constante. Y de ahí tenemos nosotros que aprender. La paternidad implica, en este primer punto, insisto, una presencia real y constante. Por eso más adelante en la restauración nos habla y nos dice, nunca te dejaré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero estamos otra vez acá en el Génesis, no me voy al Nuevo Testamento. Esta relación la firma en un pacto. Acuérdense, había un pacto con este primer hombre. Esto implica, estos pactos de Dios son pactos
de vida y son pactos de paz. Son pactos de paz y son pactos de vida. O sea, Dios está haciendo un compromiso. Dios está creando una relación. Dios está creando, es como Él edifica, a través de revelación, información que debe estar en el corazón, no solamente en nuestra mente, en la mente y el corazón, en todo nuestro ser. Tenemos que aprender de Él. Y ahorita va a entender un poquito esta palabra. Y luego Dios establece, su presencia es manifestada, luego tiene este compromiso afirmado en un pacto, y entonces ahora el Padre tiene el trabajo, déjeme utilizar esto, de producir ambientes de educación, ambientes espirituales y ambientes de eternidad. En otras palabras, el huerto de Edén era un lugar donde Dios estaba entrenando al hombre y lo hizo por mucho tiempo. El hombre, no había televisión, no había por ahí entretenimiento, había trabajo, había un taller práctico, pero el hombre no estaba distraído. Todo el tiempo Dios estuvo enseñando a esa pareja, todo ese tiempo Dios estuvo descubriéndole misterios, enseñándole qué es lo que debía hacer, enseñándole acerca de la vida, enseñándole qué es lo que estaba pasando en el huerto. Para el hombre decir, oye, ¿cómo que esta semillita? A ver, pues, ¿cómo? A ver, no, esa semilla tienes que plantarla y cuidarla, labrarla, remover la tierra y ver cómo es. Y de ahí van a salir más semillas, porque eso va a reproducirse según su género. Va a ser una reproducción generacional. Y ahora va a ser lo mismo contigo. Entonces Dios tenía que preparar a su hombre. Entonces, ese lugar de preparación es ese huerto. Y mire lo que dice por aquí, y voy cerrando para cuestión de tiempo. Dice versículo Génesis 2:3. Bendijo Dios al día séptimo. Fíjese, bien importante. Simplemente nos vamos al día séptimo. Y nos vamos a ese espacio de tiempo, insisto, que pudieron ser, con una mera referencia de tiempo, 1000 años. Bendijo Dios al día séptimo, lo apartó, lo santificó, porque en él Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sumamente importante esos días de reposo. Esos días de reposo, según la Biblia, y usted lo puede ver en todos los pasajes por ahí cuando Dios habla acerca del día de reposo, los días de reposo no son días de no hacer nada, sino son días de aprender. Son días de cambiar la mente, de ser renovados. Son días donde sí, estoy alejado de un día de trabajo, o estoy alejado de la intensidad de las labores, de los calores, pero es un tiempo de descanso. Pero es un tiempo donde se debe de aprender, donde ahora tengo la oportunidad de recapacitar, de analizar, de estudiar, de preguntar, y donde soy formado. No son solamente momentos, quítate de actividades y crea un espacio donde puedes aprender. Y mire lo que dice por aquí. Dice, y el Señor, versículo 8 del capítulo 2, plantó un huerto en Edén. O sea, estamos hablando de eso que le hacía referencia. Y puso al hombre que había ahí formado. Ese es el lugar, ese es el taller donde Dios iba a formarlo. Mire lo que dice, voy a pasar a dos versículos más y luego concluimos. Juan 6:45 dice lo siguiente. Juan 6:45 ya es en el Nuevo Testamento, pero hace referencia a cosas del Antiguo Testamento. Escrito está en los profetas, Antiguo Testamento, y serán todos enseñados por Dios. Cómo Dios edifica a través de revelación y de relación. Dios está enseñando. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de Él y viene de mí. Esto es sumamente importante. Dios no nos deja sin instrucción. Dios quiere que nos capacitemos, que seamos gente inteligente, sabia, para que cuando vengan tiempos de decisiones sepamos decidir correctamente. Y Él sabe que tenemos que ser enseñados. Por lo tanto dice, y aquí dice, serán todos enseñados por Dios. Vuelvo a decir, Juan 6:45. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, está hablando Jesús, viene a mí. O sea, es gente que en alguna manera lo aprendió. Isaías 40:21, creo que es muy puntual aquí y es una respuesta
o abunda sobre este punto. Dice a través de puras preguntas, Isaías 40:21. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿No fueron ustedes enseñados desde que la tierra se fundó? Como pareciera, insisto, pongo a ese hombre y a esa mujer ahí y Dios dice, a ver, espérame, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Por qué no sabías? ¿No escuchaste? Yo te lo dije desde el principio. O sea, esto iba a venir. O sea, este era tu momento donde tú tenías que manifestar y dar un buen fruto y no equivocarte. Honrar la relación conmigo, aprender de esta relación. Dice, ustedes fueron enseñados desde que la tierra se fundó. Para el caso del hombre y la mujer, pues bueno, yo creo que tenían poquito tiempo y tenían mayor facilidad de aprender. Imagínense, desde los tiempos hasta de esos tiempos hasta este momento, pues hay mucho más que desde que se fundó la tierra. Dios no es injusto. Dios no es que hayan dado ahí de malas, sino que Dios edificó, labró en la mente, en el corazón del hombre y lo enseñó a través de revelación y a través de mostrar su amor, su presencia y lo formó, lo hizo entre amores y propósito. Estableció pacto con él. Crea ambientes donde él puede enseñar. Y en esta instrucción, en una forma muy particular, iniciaba algo que Dios esperaba de esta instrucción completa. Quería ver un fruto al correcto y adecuado. La decisión fue incorrecta, el fruto fue malo y creo que en muchos aspectos pues todos nosotros fuimos y estamos en esa situación de seguir tomando a lo mejor malas decisiones porque pues bueno, muchas veces somos una repetición de los errores de los seres humanos cuando nos movemos fuera de la instrucción, fuera de la enseñanza de Dios, alejados de Dios. Pero Dios quiere algo nuevo, ver fruto diferente. Y concluyo con esto, solamente por esta noche. Cuando hablaba la palabra de la instrucción, dice fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y señorea. O sea, Dios esperaba que el hombre, o estaba en la condición del hombre, el hombre estaba en la condición de ser como Dios, en la posición correcta, una posición de privilegio, y tenía autoridad sobre toda la creación, menos sobre otro ser humano. Los hombres fueron creados para estar bajo una sola autoridad. En ese sentido, entendiendo un poquito esto, le digo lo siguiente. Cuando hablamos de desobediencia y hablamos de lo que perdió el hombre no cayó del cielo. El hombre cayó de una posición de privilegio. El hombre cayó de una posición de autoridad sobre toda la creación. Hombre y mujer fueron creados para estar bajo una sola autoridad. Cuando hablamos muchas veces, el mensaje del Evangelio en algunas ocasiones es que Dios quiere llevarnos al cielo. Quizás estaremos por allá una temporadita con Él, pero Dios creó al hombre para la tierra. Dios nos creó al hombre para que nosotros llenáramos la tierra de su gloria. ¿Hemos fallado? Me incluyo, hemos fallado. Pero Dios sigue con un plan eterno. Ese plan eterno está en el Hijo. Dios está actuando y restaurando todo lo que el hombre perdió a través del Hijo. Vuelvo a decir, el hombre no cayó del cielo. El hombre cayó de una posición de privilegio. El hombre cayó de ser autoridad sobre toda la creación. Hombre y mujer tenían la posibilidad de estar bajo una sola autoridad. Y esto era debajo de Dios, bajo Dios. En una respuesta, porque había entendimiento, había revelación, porque conocían el corazón de Dios y porque Dios esperaba que ellos fueran una extensión de su creación
y los hacía partícipes para que la tierra fuera llena de su gloria. Hemos fallado, por supuesto, pero en Cristo tenemos una nueva esperanza, o gran esperanza, nosotros los que hoy estamos viviendo en estos tiempos, de ser realmente edificados para cumplir un gran propósito, pero tenemos que ser trabajados, labrados, cultivados para poder cumplir su propósito.